la audiencia también. Sí, doctora, estábamos queriendo, recién hablamos con el doctor Guillermo Duarte Cacabelo sobre la querella que le entabló, entonces queríamos también saber su versión de esta acción que está en su contra. Sí, Guillermo Duarte Cacabelo está en su derecho de accionar contra mí y contra cualquier persona. Ahora, dentro del contexto de la apreciación que yo hice, la hice bajo el amparo de la Constitución Nacional, habla de la libertad de expresión. Y también, digamos que repito, el contenido se basa sobre un expediente en particular. El expediente de Carlos Heitler, que fue el ex director de la ANDE. Ujú. Todos los que me conocen, no hace un año, sino que hace décadas, sabe perfectamente que llevo luchando contra el flagelo de la corrupción y la impunidad en Paraguay. Una labor bastante difícil que claro que nos enfrenta a estas situaciones que solamente puede tener como estrategia tal vez la de silenciar voces disidentes que en Paraguay es tan difícil de encontrar. Así que yo le respeto muchísimo a Duarte Cacabelo como profesional, pero desde el momento que él defiende a personas que están procesados por causas emblemáticas de corrupción, él también está expuesto a una crítica. Si ustedes dan una lectura de lo que yo escribí, yo no afirmé absolutamente nada, pero me parece oportuno, incluso dije, ¿verdad?, que se tiene que investigar. Acá surgieron muchos temas en el caso de Óscar González Dáez, Raúl Fernández Littman y otros, ¿verdad?, en donde también así, ¿verdad?, audio aquí, audios allá y punto, ¿verdad? Entonces la fiscalía tendría que por lo menos decir esto es falso y en todo caso ver quién fue el que originó eso, ¿verdad? Ahora, como les dije, ¿verdad?, yo estoy controlando más de 100 expedientes. Acá no hay una causa que yo persiga a la persona. Yo estoy en contra de un sistema jurídico, en contra de un sistema de administración de justicia deficiente y corrupta. Así es que nada, yo le felicito a él por tener ese coraje, pues no es fácil también que le diga, ¿verdad? Entiendo, doctora. ¿Y en la audiencia de conciliación va a plantear alguna conciliación, no, doctora? No, no, yo creo que esto amerita un debate profundo, Raúl, ¿verdad? Ujú. Nosotros estamos en una situación muy difícil y complicada en Paraguay, en donde la censura se está instalando. Esto no es poca cosa. Esto es una situación complicadísima en el sentido de que, imagínense, yo soy una figura referente, ¿verdad, Raúl? Y eso lo digo con mucha humildad. Llevo hace muchos años luchando contra la impunidad. Una de las cosas que conseguí después de largos años de lucha fue, por ejemplo, la transparencia de los procesos penales de corrupción pública, ¿verdad?, que en el año 2019 recién se pudo concretar con el Observatorio de Expedientes Emblemáticos de Corrupción Pública. Y a partir de ahí, desde ese puntal ciudadano, ¿verdad?, lo que hago es presentar notas para poder destrabar, porque realmente estamos huérfanos en Paraguay. Paraguay no tiene figuras como la de un fiscal que... no quiero poner a todo en la misma bolsa, ¿verdad? Existen excepciones y por suerte son muy buenos jueces o fiscales, pero son contados con los dedos. Pero el resto está podrido. Y primero, honestamente te digo, ahora yo le conozco al tribunal que resolvió la presentación, que bajo ningún contexto puedo decirles que ellos tuvieron alguna responsabilidad, porque yo creo que una de los pocos tribunales también muy confiables es justamente la que está compuesta por el tribunal que resolvió la prescripción, en el caso de Carlos Keiser. Pero acá se tiene que analizar desde, digamos, desde el subsuelo, ¿verdad?, desde el inicio de esa causa, ¿dónde ocurrió el evento tan dañino que dejó prácticamente impune un expediente de corrupción pública, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo si acepto esto, yo le estoy matando la esperanza a muchos ciudadanos a lo largo y ancho del país que está peleando contra su intendente corrupto, contra su gobernador corrupto, porque va a decir, bueno, a la abogada le callaron y qué con nosotros, ¿verdad? Ella que anda todo el día ahí por los pasillos, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo una responsabilidad muy grande, Raúl. Yo no Entiendo. puedo agarrar y decir, sí, yo voy a conciliar y acá ya no, bajo ningún contexto. Y esto no es nada personal.
Duarte Cacabelo hace su trabajo y él, si se cree agraviado, tiene también el derecho de presentar su querella, y yo tengo el derecho de defender mi postura de activista de hace muchos años, Raúl. Entiendo, doctora, entiendo. Y bueno, se va a presentar entonces y ahí van a ver cómo se da la cosa. Acá no va a haber dilación. Acá no va a haber dilación. Entiendo. Eso te puedo asegurar. Porque yo mira, yo tengo a mi haber, por ejemplo, la imputación que en plena pandemia me sacaron, ¿verdad? Una imputación por violar la cuarentena. No sé si se recuerdan. Sí, me acuerdo, doctora, el único juicio que hubo. De 16.000 casos, el único que llegó a juicio oral fue la mía, ¿verdad? Y en ese contexto, yo recuerdo perfectamente, ¿verdad?, que incluso yo le renuncié al juez penal de garantía porque no estaba cumpliendo el plazo para que pueda hacer o fijar la audiencia preliminar, y que dentro de esas etapas, que esos procesos o los plazos que nos da el Código Procesal Penal no haya sido respetado por el propio magistrado. Entonces, yo tengo ese temperamento, Raúl, y como te dije, Esther hoy no es Esther Roa nomás. Hoy Esther Roa es la voz de muchas personas que están esperanzadas en Paraguay. Sí podemos ejercer nuestra libertad de expresión, nuestra libertad, o sea que, digamos, utilizar eso cuando hay un interés público, porque un interés público es un caso de corrupción, Raúl, es un caso. Y Carlos Geisel es un caso que a mí me duele el alma, porque no enfrentó su juicio oral. Porque si él enfrentaba su juicio oral y él creía, por ejemplo, de que era inocente, como otros que hicieron lo mismo, entonces, bueno, salió reivindicado esta persona, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy Duarte Cacabelo me querella, donde él sabe perfectamente que yo llevo años luchando por ese y por otros casos para que no quede en el oparedí, para que ese derecho que tenemos todos los paraguayos, sepamos si realmente se robó, cuánto se robó, quién robó. Esos son derechos fundamentales que tenemos reconocidos, y principalmente como activistas. Así que Guillermo me va a tener que respetar como activista social, anticorrupción. Él me tiene que respetar, porque cuando yo salgo a luchar, lucho por todos. Yo no discrimino acá los colores, Raúl. Yo no estoy detrás del colorado nomás que es corrupto. No, señor. Nosotros tenemos el popurrí de todos los colores, porque nunca hemos mirado desde esa perspectiva. Esto no es personal. Esto es una necesidad tremenda que tenemos en Paraguay, de una independencia judicial en donde realmente se respeten los plazos procesales y que la gente conozca realmente el fondo de la cuestión. Así que, es más, el señor Carlos Geisel es el suegro de Duarte Cacabelo. O sea que también, ahí seguramente esa motivación también tiene, ¿verdad? Doctora, ¿y usted sabía que era ¿cómo se llama? Un audio de inteligencia artificial? No, pico ya hay cuata, pea Raúl. Por andúnteco. Ella me cogió mi hay cuata, yo apenas manejo ese celular, ya ni TikTok ni esa cosa, no, es difícil, ¿verdad? Yo no voy a saber eso, imposible es de saber, ¿verdad? Porque lo que pasa es que era una situación en donde, vamos a decir que la motivación era otra, en el sentido de que yo vengo controlando expedientes de corrupción pública, ¿verdad? Y el caso particular de Carlos Geisel fue terrible en la lucha, porque ese expediente estuvo paralizado en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional propiamente dicha, ¿verdad? En donde nosotros logramos por lo menos, ¿verdad?, de que se devuelvan los expedientes principales, etcétera. O sea que hay una historia de lucha detrás de ese expediente, como hay de otros y de todos. O sea que acá yo nunca miré el color del pelo, sino que es decir, ¿verdad?, de que si la Fiscalía dijo que había 9.000 millones de guaraníes de daño patrimonial, y que nosotros nos guardamos la excelente oportunidad de saber si realmente existió el perjuicio patrimonial y si el que cometió tuvo responsabilidad penal. Eso es donde nosotros nos sentimos opacados, ¿verdad? Entonces, es más, yo dije, así como cuando vemos, por ejemplo, qué sé yo, el audio de OCD, por ejemplo, ¿verdad? Uno combatió por el hecho de decir, Dios mío, qué mierda, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? ¿Es verdad o no es verdad esto, verdad? Alguien nos tiene que decir, ¿verdad?
Y bueno, entonces está en manos de la fiscalía. A ver, yo lo único que hice fue primero poner en duda, ¿verdad?, que sea auténtica. Pero lo que dije fue, se tiene que investigar porque da la casualidad de que la prescripción salió, ¿verdad? Entiendo. Hasta el lindo caso va a ser, Raúl. Va a ser un lindo caso. Vamos a Va a ser un lindo, estar siguiendo lindo realmente. caso, primero porque si la intención es el amedrentamiento y el silenciamiento, se equivocó de acá a la China el colega. Y todo lo que respaldan esa querella, ¿verdad? Todo lo que se viene afectado. Ellos me buscan la vuelta, Raúl. ¿Me entendés? Entonces, como yo soy una persona que lo hago por convicción, entonces, obviamente que molesto al sistema. Y acá Duarte se sintió agraviado, se sintió ofendido y está en su derecho de hacer la querella y cuanta querella que quiera, ¿verdad? Y yo también, mi derecho a defender mi postura, a defender mi trayectoria de lucha, y obviamente que eso a mí, pero no se pide pereningo, ¿verdad? O sea, con hasing, la año su hango, ayude la perdón, ni a cosa friso. O no hay sabes, como dicen nuestra gente, ¿verdad? Así es que nada. Y bueno, doctora. Va a estar lindo, Raúl. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. Muy amable. Bueno, gracias, chao. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.